los invitamos entonces a escucharnos cada lunes a las 22 horas en la radio pública de Marcos Paz, FM 90.7, Volver a la Tierra, la voz del grupo de reflexión rural y particularmente la voz de nuestra página que se llama igual, Volver a la Tierra, www.volveralatierra.com.ar. Bien, buenas noches a todos los oyentes. Este espacio es el espacio de Volver a la Tierra. Volver a la Tierra es nuestra página, una de las páginas del GRR, el grupo de reflexión rural. www.volveralatierra.com.ar. Estamos en la FM 90.7. Este programa se puede escuchar por el link de la radio pública de Marcos Paz, que es www.radiopublica.marcospaz.gov.ar. El teléfono en el que estamos es el 0220-477-4371. Quien les habla, Jorge Rulli, en el programa Volver a la Tierra. Me acompaña Federico Aliaga. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Y en la producción, Bernardo Elfman. Volver a la Tierra es un programa que intenta expresar a los desertores urbanos, expresar a todos los que, cargados de esperanzas de una nueva vida y de la necesidad de arraigar culturalmente en el suelo de la patria, buscan un lugar bajo el sol por fuera de las ciudades, pero también por fuera de ciertos convencionalismos que muchos consideran un modo de ser argentinos. A lo largo de las últimas semanas hemos hablado largamente de esta aventura, ¿no? De esta aventura de pensar desde las raíces en el suelo de América, y de cómo zafar, de cómo escapar del maridaje de las ideologías progresistas con las tecnologías de punta, y concretamente con la agricultura química y las semillas transgénicas. Somos muchos los que hemos peregrinado hacia nuevos horizontes. A ellos, nuestros hermanos, les hablamos. Somos muchos los que nos atrevimos a dejar el asfalto y vivir de otra manera. Y cada vez somos más, y cada vez descubrimos otros jóvenes que han intentado la aventura de vivir en la tierra, con todo en contra, porque las políticas obligan o tratan de que vivamos en las ciudades poblando el campo. Yo hoy quería mencionar que esta necesidad de los argentinos de volver a repoblar la patria es antigua. Hubo un movimiento que nació con la democracia en los años 80 que se llamó Aprodeco. Tenemos, justamente porque nos han facilitado, tenemos aquí uno de los folletos, de los volantes que convocaban al primer encuentro nacional sobre comunidades agroindustriales. Es del 12 y 13 de mayo de 1984. Se hizo en el Centro Cultural General San Martín. El tema fueron las políticas para la elaboración de un proyecto nacional de comunidades agroindustriales. En muchos sentidos, hasta el lenguaje que usaron lo sentimos propio, lo sentimos emparentado con el que nuestra generación trata de llevar adelante. Decían ellos en Aprodeco, allá por el año 1984, decían que generar un plan de promoción de nuevos asentamientos humanos bajo la forma de complejos integrados de producción y hábitat, a instalarse en el interior del país, con preferencia en áreas subpobladas
y bajo nivel de aprovechamiento o zonas de frontera, que se constituyan de modo deliberado bajo principios de esfuerzo propio, ayuda mutua, copropiedad y autogestión y autogobierno, con actividad económica mixta, producción primaria e industrial y comercialización, y cuyo fin sea elevar el nivel y calidad de vida de sus miembros, brindando óptimas condiciones de trabajo, oportunidad de acceso a una vivienda digna, integrando la infraestructura de salud, educación, deporte y recreación, y mejorando las relaciones del hombre con el medio ambiente, con su medio social y con su núcleo familiar. La convocatoria y los objetivos de este encuentro del año 1984 en el Centro Cultural San Martín eran reunir en un ambiente interdisciplinario todos aquellos trabajos, ideas y experiencias vivas en torno al tema de las comunidades, con el fin de analizar diversos aspectos prácticos que hacen a su realización. En segundo lugar, posibilitar el conocimiento y contacto humano entre personas e instituciones cuyos trabajos en distintos campos pueda coincidir en un proyecto sintetizador como el que se propone. Y tercero, elaborar las líneas de acción inmediatas y los medios que posibiliten la concreción y puesta en marcha del proyecto de comunidades agroindustriales. Bueno, hemos conversado con algunos de los que participaron en esta aventura, una aventura que, como todo trabajo pionero, no necesariamente llega al éxito. Tampoco sabemos si hay éxito en este tipo de aventuras o el fin está en el camino, pero bueno, mucha gente quedó en el camino, mucha gente quedó en diferentes localidades. Mucha gente fue estafada también porque había poca experiencia, digamos, y quizá faltaron los respaldos de parte del gobierno, quizá faltó la experiencia dinamizadora de estos grupos recién constituidos, quizá había demasiado optimismo, se salía de la dictadura y parecía que todo era fácil y que todo era bello. Y las dificultades fueron surgiendo y agrandando los riesgos y los límites. Y bueno, y es importante saber cuáles son nuestros límites. Yo creo que han pasado 30 años exactamente. Han pasado 30 años desde que los proyectos o el proyecto Aprodeco entusiasmó a muchísima gente, a una generación anterior. Hoy estamos repitiéndolo, pero de otra manera. En la espiral del tiempo intentamos que sea mejor, que sea con mayor felicidad. Primer encuentro nacional sobre comunidades agroindustriales, mayo de 1984. Aprodeco. Una generación anterior con los mismos o similares sueños que nosotros.
Vamos a leer algunos conceptos de John Seymour. El libro se llama La vida en el campo. Y él nos dice que la autosuficiencia no es un retroceso. No es un retroceso a un pasado idealizado en el que las personas se afanaban por conseguir los alimentos por medios primitivos y se quemaban unos a otros sospechosos de brujería. Es el progreso, dice él, hacia una nueva y mejor calidad de vida, hacia una vida más grata que el ciclo súper especializado de la oficina o de la fábrica, hacia una vida que devuelve al trabajo el aliciente y la iniciativa diaria, que trae consigo variedad, grandes éxitos en unas ocasiones y enormes fracasos en otras. Significa la autosuficiencia la aceptación de una responsabilidad plena por lo que se hace o lo que se deja de hacer. Y una de sus mayores compensaciones es la alegría que nace de ver el desarrollo completo de cada tarea, desde sembrar el propio trigo hasta comer el propio pan, desde plantar un campo de forraje para cerdos hasta acordar una lonja de tocino. Autoabastecimiento no significa retroceder a un nivel de vida más bajo, al contrario, es la pugna por conseguir un nivel de vida más alto, alimentos frescos, buenos y orgánicamente elaborados, una vida grata en un ambiente agradable, la salud corporal y la paz mental que nacen de un trabajo duro y variado al aire libre y la satisfacción que proviene de la realización correcta y eficiente de tareas difíciles y complicadas. John Seymour. Vamos a... Tenemos en el aire a Maximiliano Mendoza, ¿puede ser? Así es, acá estoy. Hola, buenas noches, Maximiliano. ¿Cómo están? Buenas noches, Maxi. Muy bien. ¿Cómo andan? Queríamos conversar sobre la ley de semillas, un tema que a todos nos preocupa, ¿no? Sí. La semilla. En realidad, por ahora es digamos, no forma parte de la agenda política para estas elecciones, ¿no? Ajá. Digamos que es un tema que, por supuesto, preocupa a muchos sectores, pero que no ha cruzado los cercos mediáticos que se han impuesto en torno a esta temática, ¿no? Digamos que... ¿Y qué novedades? ¿Qué nos podrías decir sobre la ley de semillas? ¿O sobre el proyecto? El tema es bastante complejo, pero lo voy a resumir, sí, ¿no? Tengamos presente que en Argentina existe una ley de semillas y creaciones fitogenéticas, que es la ley 20.247, que fue sancionada el 30 de marzo de 1973, ya en los últimos tiempos de la dictadura de Lanusse, y el Poder Ejecutivo desde el año pasado está circulando un anteproyecto para sustituirla, y que tiene como centralidad un eje que es muy preocupante, que tiene que ver con el patentamiento de las creaciones fitogenéticas. O sea, hasta ahora la legislación argentina no reconoce el patentamiento, sino que en todo caso trata de compensar las mejoras que una empresa ha realizado sobre una semilla, ¿no? Esto habilitaría el derecho por ley, en caso de que esta ley se sancionara, al cobro de regalías, tal y como vos decís, por parte de las corporaciones transnacionales que manejan el mercado de las semillas. Básicamente lo que se busca, ya esto digamos técnicamente hablando, es adecuar la legislación vigente conforme a lo que se establece en el convenio de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, que data del año 1991 y es el que habilita el patentamiento de las creaciones fitogenéticas, a diferencia del anterior convenio, el penúltimo, digamos, de ese mismo sector de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, que data de 1978 y que de alguna manera protegía y limitaba, pero al mismo tiempo limitaba, el derecho al uso propio
las semillas, que es una actividad ancestral que tiene que ver con la selección, con el mejoramiento, con la preservación y el intercambio de semillas provenientes de la propia cosecha. Un derecho que está respaldado hasta por la propia FAO en un tratado internacional sobre recursos fitogenéticos, en uno de esos artículos, pero que claramente este proyecto va en contra de este derecho, digamos. O sea que se podría perder el derecho al uso propio. Absolutamente. O sea, esto significa de que corremos el riesgo de que muchas de estas ferias de intercambio de semillas que realizan los huerteros y pequeños productores queden fuera de la ley. Así es. O que ciertas actividades deban pasar a la clandestinidad, o quizá sean permitidas, pero solamente para evitar un estallido social o para evitar protestas, pero quedaríamos fuera de la ley, ¿no? En cierta medida, digamos que estamos fuera de la ley. Ya estamos fuera de la ley. Porque en realidad la ley actual prohíbe la venta de semillas y el intercambio libre de semillas. Lo que pasa que lo dice desde un punto de vista comercial, de comercialización de esas semillas, y en la práctica nunca se llegó a aplicar eso. El problema es ahora cómo se apunta a dar ese paso que antes no, redoblando los esfuerzos con el tema de las patentes para llegar a la cosecha de lo que guarda el agricultor en su propio granero, ¿no? Y lo que es la semilla para el año que viene. Ese es el paso, ¿no, Maximiliano? Mira, yo por lo que interpreto y por lo que está señalado en algunos estudios que ya están circulando en la universidad e inclusive a través de internet, digamos, para mí lo más preocupante es que esta ley se funda en un principio macabro que tiene que ver con una falta de la valoración ética del principio de la privatización del conocimiento y de la privatización de la propia vida, es decir, con un concepto que hace un reduccionismo mercantilista de estos conceptos y los convierte en bienes de cambio. O sea, la semilla pasa a ser una mercancía. Absolutamente, y que además lleva íncito la lógica de la creación. Porque por un lado, al crear, y esto está previsto en el anteproyecto de ley, de modificación de la ley, de la vieja ley de semillas, la ley 20.247, prevé un registro de variedades fitogenéticas y de propiedad fitogenética, y establece como único criterio de demarcación entre las semillas el criterio de la diferenciación genética y nada más, porque digamos que no demarca por la supuesta calidad superior de las nuevas semillas modificadas genéticamente, ni tampoco habla absolutamente nada de su supuesta inocuidad. Digamos que no exige pruebas fehacientes de su mejor calidad respecto de las cosechas anteriores o de su inocuidad con respecto al medio ambiente o al consumo humano. O sea, lo que más le preocupa es la propiedad. Claro, una demarcación solamente con caracteres genéticos, y esto permite el claro juego, y abre el juego claramente a las corporaciones agrobiotecnológicas, porque pueden modificar genéticamente diversas variedades con la introducción de genes que hasta en algunos casos son inútiles, pero que se van a poder registrar como nuevas y así obtienen el copyright. Un caso que lo estuvimos hablando hace muy poquito es el caso del trigo transgénico anunciado por esta joint venture nueva, Trigal Genetics, conformada por Bioceres, presidida por Gustavo Robocopatel, y una empresa de capitales franceses, que ahora se me fue el nombre, al que le van a adicionar el gen HB4 extraído del girasol para otorgarle al trigo una supuesta resistencia a la sequía, cuando ya naturalmente hay trigos que se adaptan al estrés hídrico sin necesidad de estar modificados genéticamente. Simplemente, claro, son selección de variedades, claro, que permiten la adaptación de trigo a zonas poco húmedas, ¿no? Claro, digamos que si esta ley estuviera vigente, lo que generaría
es que Trigall Genetics obtenga inmediatamente el patentamiento de esta nueva semilla, por tratarse de una semilla nueva, únicamente diferenciada por un carácter, el gen HB4, que es esta introducción del gen del girasol, para asegurarse obtener una posición dominante en el mercado del agro. O sea no que porque el trigo que ellos crean necesariamente resista la sequía como no lo hacen otras, ni tenga mayores rindes, etcétera. Digamos que la lógica del patentamiento, claramente estableciendo como criterio de demarcación excluyente la modificación genética y nada más, abre juego a estas corporaciones y, por supuesto, es una puerta abierta para la apropiación de todas las variedades de las semillas nativas, porque permite la privatización del patrimonio genético argentino y los transforma inmediatamente en propiedad de las empresas transnacionales que registren estas variedades en el registro de propiedad de variedades fitogenéticas establecido por el proyecto de ley. Digamos que es un escenario bastante preocupante en este sentido. Digamos que aquí no se está pensando en la necesidad del agricultor o en la necesidad de conservar la diversidad de las semillas, la necesidad de proteger el medio ambiente, de proteger la biodiversidad, sino tampoco que se está pensando en comer sano, tampoco en el alimento, sino se está pensando en la patente, en el dinero, en el negocio de las grandes corporaciones y en el mejor de los casos, dentro de esa misma lógica, en el mayor rendimiento de cultivos que están pensados y diagramados también para un mundo globalizado, ¿no? Para los agronegocios de exportación. O en definitiva, si aquí en la Argentina estamos hablando de que hay variedades de trigo que ya están resistiendo a la sequía, podemos preguntarnos para quién la Argentina está experimentando y a dónde se van a terminar utilizando. Si estamos trabajando con una empresa francesa, si los Grobos van a estar trabajando con una empresa francesa, ¿para quién van a estar utilizándose estas semillas, no? Yo siento que muchos jóvenes que participan de esta aventura de volver a la tierra quizá no tienen plena conciencia de estos riesgos, quizá por su pequeñez piensen que no les va a llegar, pero en realidad lo que se está montando aquí es un sistema de apropiación de las semillas y de privatización del conocimiento como para no permitir una alternativa a la agricultura en escala que actualmente tenemos. O sea, la suma de miles de esos pequeños productores algún día pueden significar una amenaza. De hecho, estamos convencidos de que significan una amenaza potencial para la agricultura química. Lo que está haciendo el funcionariado que sirve a las corporaciones de la agricultura química es montar una operatoria para abortar la posibilidad de otra agricultura. Claramente una de las claves es la globalización, porque se profundiza claramente la capacidad de decisión de las corporaciones transnacionales de la agrobiotecnología para decidir sobre nuestra alimentación, sobre nuestro territorio y sobre el futuro de ambos. Y otro punto a tener en cuenta es que, y es algo que a mí particularmente me interesa, es el desplazamiento de la figura del subversivo, ¿no? Porque en el marco de esta ley, suponiendo que esto se aprobara sin mayores dificultades, aquel que intente desafiarlos guardando sus propias semillas, rehusándose a que pase por un inventario y forme parte del patrimonio de las corporaciones, va a estar criminalizado por esta ley. Seguro. Cosa que por fortuna, y a pesar de los pesares, todavía no está ocurriendo de forma clara en el país, más allá, digamos, de forma clara me refiero a nivel institucionalizado, ¿no? Como una política represiva abierta y respaldada por leyes, digamos, si bien en la práctica ocurre algo distinto, pero tendrían un elemento más como para legitimar esa criminalización. Y a mí me parece que aquellos que están ya instalados en el campo, tratando de
de preservar sus semillas, de producir sus propios alimentos, sí, de tratar de vincular prácticas comunitarias en torno al patrimonio genético nativo, creo que es necesario abrir un debate, más allá de que por ahora los medios jueguen a esto de silenciar esta discusión, porque en el fondo están de acuerdo, por lo menos los grandes medios de comunicación, en que esta ley se apruebe. Creo que tenemos que hacer todo lo posible para tratar de que este tema forme parte del debate público, y no sería mala idea pensar de que inclusive atraviese a través de una línea, y por mínima que sea, el debate político electoral en estos meses. Maximiliano, te agradecemos muchísimo, ha sido muy clara la exposición. Queda pendiente el desafío de seguir trabajando este tema. Vamos a seguir trabajando en otros programas. Da para mucho, porque además también desde Volver a la Tierra nos queremos un poco recuperar ese impacto en el pequeño y llamar la atención al impacto en el pequeño agricultor que va a tener. Como esto, yo cuento una pequeña anécdota nomás. A mí, yo este año hice 2 hectáreas de maíz para mis animales. Me costó muchísimo, pero muchísimo, conseguir semilla como para sembrar 2 hectáreas, que eran más o menos unos 50 kilos, semilla que no fuera un maíz híbrido. Me costó muchísimo, la verdad, además de que la terminé pagando carísima, ¿no? Bien, Maximiliano, gracias por el aporte. Gracias a ustedes. Bien, fue Maximiliano del Grupo de Reflexión Rural. Vamos a una cortina y seguimos. Bueno, seguimos aquí en Volver a la Tierra. Recién escuchábamos a Maximiliano Mendoza del Grupo de Reflexión Rural, un compañero que hablaba sobre la ley de semillas. Estamos en la FM 90.7. Para escucharnos tienen el link de la radio, es www.radiopublica.marcospaz.gov.ar, y si no, en nuestros sitios de internet o en cualquiera de los sitios del Grupo de Reflexión Rural pueden encontrar el programa que seguimos descargando durante la semana. Jorge, a propósito de esto que decía Maximiliano y que nos contaba y que reflexionábamos sobre la ley de semillas, y por el pedido de algunos compañeros que nos escuchan todos los lunes y que nos han pedido que recomendemos siempre alguna bibliografía, yo traje para compartir algunos párrafos de un libro de Vandana Shiva, que es, digamos que Vandana Shiva es una mujer que es bioquímica, si no me equivoco. Es bióloga. Sí. Bióloga. Claro, sí, es de la India, es bióloga y es una de las referentes del movimiento antiglobalización. Ajá. Y se ha preocupado mucho por la conservación de semillas, ¿no? Ella ha trabajado mucho en el tema de ecología, y ha trabajado mucho también en el tema de género y de la feminidad de las mujeres indias y su arraigo en la tierra. Formando un grupo que se llamó Nabdanya,
que es un grupo de movimiento para la reserva de semillas de la propia cosecha, la protección de la biodiversidad y el mantenimiento de las semillas y la agricultura fuera del control de los monopolios. Son muchas las implicancias de la ley de semillas, que las iremos trabajando a medida que vayamos pasando los programas. Pero yo quería leer un texto del libro de Bandana que se llama Cosecha robada, el secuestro del suministro mundial de alimentos. Un libro que se consigue aquí en la Argentina, muy lindo. Y que recomendamos. Y que recomendamos, porque además de dar una reflexión profunda sobre este tema de las patentes, el patentamiento de las semillas, rescatar la cultura campesina, cuenta la historia en la India, de cómo Monsanto entró en la India para destruir la cultura alimentaria de la mostaza en la India. Y ella dice: durante siglos, los agricultores del tercer mundo han desarrollado cultivos y nos han legado la diversidad de plantas que proporcionan nuestra nutrición. Los campesinos indios han desarrollado 200.000 variedades de arroz por medio de su innovación y su cultivo. Han cultivado variedades de arroz como el basmati, arroz rojo, marrón, arroz negro. Han cultivado arroz que alcanzan 5,5 metros por las crecidas del Ganges, así como arroz resistente a la sal en las aguas costeras. Las semillas para el campesino no constituyen únicamente la fuente de futuras plantas y alimentos. Son el lugar en el que se almacena la cultura y la historia. Las semillas son el primer eslabón de la cadena alimentaria. Las semillas son el máximo símbolo de la seguridad alimentaria. Agregaríamos de la soberanía alimentaria para nosotros. El libre intercambio de semillas entre agricultores ha sido la base del mantenimiento de la biodiversidad y de la seguridad alimentaria. Ese intercambio se basa en la cooperación y la reciprocidad. Un agricultor que quiere intercambiar semillas da, por lo general, una cantidad igual de semillas de su campo a cambio de las semillas que recibe. El libre intercambio entre agricultores se extiende más allá del mero intercambio de semillas. Incluye intercambio de ideas, de conocimientos, de cultura y de herencia. Bueno. Lindo, ¿no? Lindo. ¿Cuántas cosas hay en una semilla? ¿Cuánta vida hay en la pequeña agricultura, en la cultura campesina, en el intercambio de esas semillas, en el intercambio de saberes que se hace? Intercambio de saberes. Sí, Pero un tema que es muy importante a rescatar, el programa anterior hablábamos de la reciprocidad y de la convivencialidad, rescatando a Aníbal Illich y a un texto de Mailer Mantie, creo que era, que no recuerdo bien su nombre. Instituto Simón Weil. Del Instituto Simón Weil. De esto que Bandana también recupera y de alguna manera trae aquí, ¿no? La reciprocidad, la cuestión de la semilla como un intercambio entre pequeños campesinos, la semilla como cultura. La semilla, dice ella, contiene una historia en sí misma. La semilla es el paso de mano en mano de los agricultores, del aprendizaje de uno se transforma en la enseñanza del otro y así sucesivamente. Ahora, cuando vemos que hay semillas, que hay grandes compañías que quieren patentar esta semilla, Jorge, y uno retoma desde este punto que plantea Bandana, de ese años y años y años de aprendizaje y años y años y años de saberes que se trasladan en una semilla, es un robo. Claro, es una apropiación de algo que es común a la humanidad. Y se lo va a apropiar una empresa, ¿no? En realidad es terrible. Es terrible, es terrible. Y además de que se lo apropia una empresa, fíjate este dato que a mí, yo lo rescato siempre porque me impacta. Los campesinos indios han cultivado más de 200.000 variedades de arroz. Ahora que está llegando Adolfo Boy a la radio, le vamos a preguntar también un poco por la batata, por el maíz, la cantidad de variedades, porque hay unas cosas que a veces nos sorprende. Nosotros creemos que papa es una, que batata es una, que maíz, choclo, algunos creo que conocen 1 o 2 variedades de choclo, y arroz, el que mejor dice, está el arroz basmati, el arroz 4, 5. yamaní. Es que en realidad quedan muy pocos arroces. Bueno. Lo que no dice Bandana ahí, pero lo debe de decir en otro capítulo, es que de las 200.000 variedades se ha perdido el 90% o más. Y también convengamos que esas 200.000 variedades son a veces pequeñas derivaciones de otra variedad madre, ¿no? Debe haber dentro de esas 200.000, 10.000 de basmati, por ejemplo, digo, claro, ¿no? Adaptadas, pero lo importante es esto, adaptadas, como ella lo dice, claro, a la cultura, a la tierra, al lugar. Al ecosistema. Al ecosistema.
Bueno, tenemos para hablar un montón, pero ya que estamos, ¿por qué no lo incluimos en esta charla al profesor, a nuestro gran maestro Adolfo Boy, que estás en el aire, Adolfo? Sí, los estoy escuchando y afortunadamente muy bien. Bueno, un gusto, Federico, porque la tecnología nos acompaña. Menos mal. Qué bueno tenerte en vivo nuevamente, Adolfo. Muchas gracias. No, yo quería que la pérdida de biodiversidad en general, en este momento estaba pensando de que por alguna razón, de que tuve la suerte de que me invitaran a escribir algo en el tema cerdo, que yo nunca tuve mucho conocimiento del tema cerdo. Por ejemplo, me comentaron, está incluso ahí escrito sobre el registro en la China. Prácticamente cada región de la China o cada provincia china tenía su biotipo, es decir, su cerdo adaptado. Algunos parecían más perros que un cerdo, ¿no? Pero estaban adaptados a esas condiciones, tal vez muy especiales. Y yo repito siempre, y los cerdos chinos fundamentalmente eran alimentados con batata. Fíjense que en la actualidad todo eso ha desaparecido prácticamente, porque se ha impuesto la crianza a escala de los cerdos que son cruzas francesas y holandesas, esos cerdos blancos que nosotros conocemos. Los landras y... Claro, sí. Los landras de ese tipo, y habrá... y que ya prácticamente, por supuesto, la batata con los cerdos también desapareció. Que esto es tremendo para la humanidad, realmente, si uno se pone a pensar, pero bueno, es un poco también soñar de que la naturaleza seguramente habrá hecho de que algún campesino en algún lugar debe todavía mantener esos cerdos, como también se sigue manteniendo semilla de muchos cultivares, ¿no? Adolfo, yo siempre recuerdo que alguna historia que nos contaste acerca de los cerdos negros en Haití, que eran absolutamente nativos, criollos, claro, y que también estaban alimentados con batata, si no me equivoco, claro, y que en algún momento los hicieron desaparecer con el rifle sanitario, si no me equivoco, y que, bueno, hoy Haití es una zona de hambrunas sucesivas, ¿no? Haití es de terror, porque incluso hasta está comprometido, creo, también la Argentina con el Pro Huerta y otros proyectos, llevando toda una forma y variedades y especies absolutamente extrañas para ese lugar, ¿no es cierto? Pero se convierte como esas causas para recaudar dinero, ¿no? Pero bueno, es una especie de asistencialismo, ¿no? Que acultura. Sí. En realidad, si no se comprende el origen, ¿no?, del hambre, como en este caso la desaparición de algunas especies rústicas naturales, ¿no?, criollas. Tantas cosas. Yo tenía, les había comentado, pero siempre seguimos hablando del tema de la semilla, porque yo quería ir hoy al tema que parece ser que por lo menos domina parte de los editoriales, que es el tema del tomate. Y el tomate es un buen ejemplo porque, qué extraño, ¿no? El tomate, como el maíz, son americanos. Pero prácticamente hoy no hay en el mercado ya aquellas variedades criollas nuestras que tenían ese origen italiano, ese tomate redondo, grande, más bien achatado, y que, bueno, realmente era un tomate que aparecía más o menos allá por diciembre, en algunos casos tal vez un poquito antes, pero estaba de noviembre, diciembre, hasta como máximo a junio, que venía de Río Negro. Y ese era el tomate que todo el mundo hablaba del tomate platense, ¿no? Ese tomate prácticamente desapareció. Y eso se produce, más o menos, yo por lo menos, porque creo haberlo vivido, en la década del 80. Donde aparece el polietileno. El polietileno, que incluso cómo son las cosas, ¿no? Siempre hay una crisis. La crisis de la floricultura en toda la zona
digamos, alrededor de La Plata, en Colonia Urquiza, ahí fundamentalmente japoneses, la floricultura entra en crisis, entonces los japoneses cubren los carísimos invernáculos que tenían de vidrio, los empiezan a producir tomate. Bueno, ese tomate que ponían era el tomate platense, y el tomate platense es un tomate muy tardío, y hecho resistente a enfermedades, resistente a la peste negra, que es un virus muy importante. Bueno, ese tomate en el invernáculo no funcionó. ¿No funcionó en el invernáculo? No funcionó, no andaba. Aparte, tenía necesidad de una buena polinización, es decir, que fuera movido por el viento, porque la polinización del tomate es muy particular. Pero fíjense lo que pasa. En ese momento ya comienzan a aparecer, que venían de Europa, los primeros híbridos de tomate. Y uno de los primeros híbridos de tomate, algún añoso que se puede acordar, se llamó Carmelo. El Carmelo hizo furor, era un tomate casi perfecto, redondo, globoso, carnoso, jugoso, era espectacular, pero era caro, era un híbrido. Bueno, más o menos en esa época prácticamente empiezan las semillerías con distintos nombres, porque Monsanto tiene un montón de nombres, porque se llama también de Calv, y tiene varios nombres. Bueno, empiezan a comprar semillería y empiezan a comprar todas estas variedades, o todo lo que no sea híbrido, lo empiezan a comprar, e incluso no creo que lo destruyan, pero sí lo pondrán en su banco de semillas. De manera tal de que comienzan los híbridos, y los híbridos para invernáculo comienzan a venderse en la Argentina, y prácticamente el platense es abandonado. Por lo menos para el invernáculo no servía. ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno, el tema es que en ese momento hay algo que la verdad que se va perdiendo, incluso esa capacidad y esa búsqueda de la semilla, porque yo lo tengo como experiencia vivida, que en aquella época nosotros como técnicos, como que las sabíamos todas, seguíamos repitiendo: no guarden semilla de Carmelo porque les va a salir una porquería, es un híbrido, y el verso de siempre. ¿Qué hizo el productor? Porque había productores, porque había realmente chacareros que venían, digamos, con mucho conocimiento, guardó semilla. Y oh sorpresa, al poco tiempo, bajo invernáculo, teníamos al Carmelito, se llamaba así, Carmelito. ¿Y cómo era el Carmelito? El Carmelito, ¿qué era? Evidentemente, incluso a mí no me cabe duda, que muchas de las semillas que hoy vienen rotuladas y etiquetadas y que dicen híbrido, posiblemente no lo sean. El mensaje ¿cuál es? Y volviendo a la ley de semilla, la ley de semilla tenía, yo confieso que estuvimos trabajando cuando yo estaba en el INTA en eso, con la intención de una cosa tan, me parecía, viéndolo así a la distancia, tan inocente, tan infantil, que queríamos un poco el reconocimiento social de la creación de una variedad. Nunca pensamos que una ley de semilla iba a ser utilizada para esto que estamos hablando ahora, ¿no? Pero vuelvo al Carmelito. El Carmelito en realidad era un tomate de polinización libre, de polinización abierta, que se podía guardar la semilla y que era, digamos así, aceptablemente parecido al híbrido Carmelo. ¿Se entiende? Hola. Sí. Seguimos, pero eso, O sea, pero el Carmelo realmente era un híbrido. El Carmelo era un híbrido, era un tomate grande, pero pasaría los 150 gramos. Pero sus hijos y los hijos no produjeron digamos, una gran diferencia. Lo que voy es a esto: había chacareros, había productores, había horticultores que tenían la capacidad de seleccionar y ir haciendo una estirpe, digamos así, a su gusto. Bueno, en esos momentos, yo ya me estoy
yendo al 85, casi al 90, aparece el larga vida. Y el larga vida es el que termina, para mí, de arruinar el mercado del tomate. ¿No es cierto? ¿De dónde viene el larga vida? La historia de larga vida es esta. Israel necesitaba entrar a Europa con un tomate que pudiera soportar el viaje, incluso en avión, desde Israel hasta Rotterdam o algún puerto del norte de Europa, y de ahí la distribución en Europa. Entonces, los israelitas, incluso se acuerdan de Moshe Dayan, aquel que le faltaba un ojo. ¿Se acuerdan? Aquel, sí. Parece ser que él era agrónomo y intervino también en el mejoramiento de estos tomates. Que siempre insisto, son genes, tienen incorporados genes de tomate, porque son en general todos genes que inhiben la producción de etileno. Bueno, lo que sucede, o lo que sucedió a partir de ese momento, que Europa fue inundada de tomate israelita, pero los europeos lo rechazaron prácticamente en un par de temporadas. ¿Por qué? Porque es un tomate sin sabor. Es un tomate, de plástico, es un tomate sin sabor. Y en estos momentos, yo casualmente en la página Volver a la Tierra, pocos días antes o una semana antes de que apareciera todo este tema del tomate, escribí sobre el desastre, el escándalo que era comprar tomate en estos momentos. Yo no sé si ustedes lo tienen como experiencia. Sí, hemos leído tu artículo, además, Adolfo, para comparar con nuestros tomates, con cómo se ven por dentro, estos artículos que vos todos los meses subís a volveralatierra.com.ar, ¿no? Por eso, pero ustedes vieron que tienen las paredes blancas. Sí, totalmente blancas. Sí, ese es un típico problema de fertilización, donde hay una deficiencia de potasio, en fin, es todo un problema, pero típico del tomate de invernáculo. Ahora, Adolfo, vos sabés que yo debo reconocer que cuando leía tu artículo, yo me di cuenta que soy de una generación en la cual me crié con estos tomates. Claro. Entonces, en realidad, yo leía todas las cosas y decía, estas cosas no estaban bien, digamos, es como que uno... bueno, en mi caso yo también tuve la posibilidad de ver otros tomates porque son los que cultivo hace años por mí mismo. Pero a veces la juventud me parece que también está, digamos, cree que verdaderamente el tomate es así. Esto es un gran peligro también, ¿no? Claro, porque no conocen otros tomates. Claro, y cree que es así la leche. Exactamente. Cree que es así el queso y en fin. Y cree, yo no sé, el otro día, bueno, fue lo último que realmente me escandalizó. Cree que las papas Pringles, esa, ¿vieron esa que viene en latita? En la lata. Una cajita de pelota de golf, de pelotas de golf. Sí. Un tubo. Que son todas con iguales. Un tubo. No, de tenis, de pelotas de tenis. ¿Vieron que son todas iguales? Sí. Entonces la gente, a mí me lo han dicho, dice, no, pero son hechas con nabo. Qué notable, el nabo es uno. ¿Qué nabo? ¿Sabe lo que son? Es increíble. Es un puré escuchen bien, un puré de arroz con harina de trigo y la papa deshidratada, el puré deshidratado de papa y saborizantes. Eso se pasa por ni más ni menos que, imagínense, una máquina de chorizo que sale así y se lo corta, y esa es la papa frita Pringles, ¿no es cierto? O sea, los chicos creen, o sea, de papa nada. De papa tendrá un 10% como para darle. Me estafaron. Es increíble. No se puede creer en nada. No, por supuesto. Bueno, pero les termino el cuento del tomate. Entonces, en invierno tenemos un tomate incomible, duro, con las paredes blancas, sin sabor. Pero ¿qué pasa? En verano no tenemos un buen tomate tampoco. ¿Por qué? Porque el problema del tomate, y es en este caso lo que está ocurriendo ahora, el tomate necesita sol, necesita luz para madurar. Y entonces en este momento Corrientes, que era la provincia que tiene que estar en el mercado, ha tenido tiempo de muy poca luz, con muchos días nublados, incluso lluvia. Ustedes saben todo el problema de la lluvia en el litoral. Entonces no madura.
Pero en el verano, en pleno verano, ¿ahora qué pasa? Los tomates vienen huecos, no tienen jugo, el tomate está muy bonito, pero hueco. ¿Por qué? Porque además, los nuevos tomates, los tomates híbridos, tienen un problema de polinización. Entonces, prácticamente todos los invernáculos en el verano deben tener una aplicación o dos de hormonas. Y esas hormonas, en general, hacen crecer el fruto, pero no la semilla. Ustedes saben que en todo fruto, donde se desencadena el crecimiento de la pulpa y de la fruta, es la semilla. Es la semilla la que, provoca la formación del fruto. Bueno, en este caso se le aplica hormona y el fruto queda hueco, sin jugo, y eso creo que lo deben haber visto ustedes también. Conclusión, estamos realmente ante un mercado del tomate que no perdemos nada si no consumimos tomate, por lo menos tomate fresco, no compramos tomate fresco, por barato que sea, en el invierno. Y lamentablemente en el verano tendríamos que hacer lo posible a través del intercambio. Alguien me preguntó también en la página, bueno, entonces diga, no, ¿dónde conseguimos la semilla? La semilla está, la semilla ustedes la van a conseguir, es cuestión de que recorran la manzana, que seguramente alguien en la manzana tiene algún tomate que vale la pena cultivar en forma natural, al aire libre, y tenerlo en los meses que se puede tener. Muy bien. ¿Los dormí? Para nada, hermoso. No, está bien, es todo un tema. Yo siento que en las últimas semanas dos temas que son muy importantes para los alternativos y los que pretendemos vivir de otra manera, que es el amasado del pan y el comer frutos de estación, en este caso el tomate, pero lo podríamos hacer extensivo a cualquier otro fruto. Dos temas muy importantes que tienen que ver con la cultura, ¿no? Han sido banalizados porque se convirtieron en tema de un ping-pong entre el gobierno y la oposición, ¿no? Y escuchando en algunos casos a la oposición mofarse de estas situaciones, sentí mucha pena, ¿no? Mucha pena, porque tampoco no lo entiende la oposición. No lo entienden, ¿no? Sí, sobre todo en el caso de la nata me dio mucha pena. Porque, bueno, los que recomiendan amasar el pan en la casa tampoco lo hacen por una preocupación cultural. Pero de todas maneras, por eso estoy diciendo, ¿no? Que un tema maltratado, ¿no? Un tema demasiado caro realmente para los que nos preocupamos por la salud del planeta y por la salud de las poblaciones. Pero bueno. Jorge, pero además, tanto en el caso del trigo como en el caso del tomate, lo que sí tenemos que quede en claro, que en los dos casos, los productores de trigo y los productores de tomate están desapareciendo. Es cierto. Están desapareciendo. Es cierto. En general, y por eso, yo quería también recordar un poco lo que dijo, de que nos hemos criado, se han criado ellos sobre todo, pensando que el tomate estaba todo el año. Y no es así. No es así. Hay que consumir lo que Pacha nos da en la época que corresponde. En la época que corresponde. Gracias, Adolfo. Gracias por tus aportes. Y estamos terminando otro programa de Volver a la Tierra. Vamos a estar el lunes próximo. Así es, Jorge. A las 22 horas en la radio pública de Marcos Paz. Y seguimos en la semana por el Facebook y por las páginas donde vamos a replicar este programa con la grabación correspondiente. Saludamos a todos y hasta el próximo lunes. Y gracias por habernos acompañado. Y los invitamos entonces a escucharnos cada lunes a las 22 horas en la radio pública de Marcos Paz, FM 90.7, Volver a la Tierra, la voz del grupo de reflexión rural y particularmente la voz de nuestra página que se llama igual, Volver a la Tierra, www.volveralatierra.com.ar.